Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 28 de agosto. Tenemos una lección muy hermosa que se titula Pan, partido y vino derramado. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, aquí estamos en este nuevo amanecer, agradeciendo la vida que nos concede, suplicando su dirección y, Señor, pidiendo que nos enseñe a través de la lección los consejos que necesitamos para el día de hoy. Gracias, Dios eterno. Háblenos, se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Pan partido y vino derramado. El pan, símbolo del cuerpo. El vino, símbolo de sangre. Pan partido y vino derramado. Así debe de ser la vida de un verdadero cristiano. El pan, o sea, esa persona que se dice ser cristiana, debe de dar su vida al servicio de Cristo, reflejándola hacia los demás. Porque tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; estuve desnudo, me cubristeis; estuve enfermo, me visitasteis. Esa es la clase de vida que debe de haber en un hijo de Dios. Por eso dice allí que una persona llamada Oswald Chambers, no sé quién es, pero dice aquí la lección, ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. Debemos convertirnos en verdaderos hijos e hijas de Dios al compartir el amor de Dios a través de nuestras acciones. Por eso, hermanos, si me digo cristiano, estoy siendo un servidor, un seguidor de Jesús, quien dijo ser el pan de vida, y el cual dio su vida por nosotros. De principio a fin, como dice la lección, hay ejemplos de personas que fueron, entre comillas, partidas para servir a los demás.
tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. Vemos en Moisés cómo debemos de ser tú y yo. ¿Cuántos levantaron calumnias en contra de él? ¿Cuántos lo señalaron a él? Pero no señalándolo de buena manera, sino de mala manera, hasta sus hermanos. Y sin embargo, él, en su amor por su pueblo, en momentos en que Dios los quería destruir, él intervino, él intercedió por ese pueblo que lo señalaba a él como culpable de las cosas que ocurrían. Pero sin embargo, Moisés se interpuso para defender a su pueblo de la ira de Dios. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros cuando un hermano de la iglesia nos calumnia? Cuando un familiar nos agrede, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Tenemos otro ejemplo, José. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. Vemos a José, primeramente viéndolo en su hogar, ante sus hermanos. ¿Cómo lo trataron? Lo vendieron. Y estando allá, sirviendo a su amo de una manera fiel, la calumnia, traición, y estando ya como el segundo del rey, también las envidias, los celos, todo ello intervino, pero José mantuvo su integridad, mantuvo ese dominio propio, porque recordemos el estudio de esta semana, ese dominio propio ante los chismes, ante las críticas y todo eso que por ser y hacer las cosas correctas nos levanta la gente. ¿Cómo debemos actuar? Ejemplos tenemos. El enemigo va a buscar la manera de que nosotros no sigamos adelante haciendo el bien. El enemigo va a querer que nosotros desistamos. Estos son desagradecidos, no vale la pena. No, tenemos que seguir por amor a Cristo. Preguntémonos, ¿qué haría el Señor Jesús en este caso? Y esperemos respuesta de Él. Y continuemos. Así es de que seamos como Moisés, seamos como José, que ellos tenían a Jesús como su ejemplo. Así nosotros, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. En cada caso, Dios permitió
O sea, en el caso de Moisés, en el caso de José, en cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Vemos en el ejemplo en José, cuando él les dice: no me vendisteis vosotros, Dios me envió acá para cuidar no solo de ustedes, les dice a sus hermanos, sino de mucha gente. Saciar el hambre de muchos, así nosotros. Cuando todas estas cosas nos pasan, veamos que es para bien, tanto propio como de muchos. Dios puede usarnos, como dice allí, de la misma manera como usó a José, como usó a Moisés, o como usó a diferentes personajes bíblicos con los cuales a ti te gustan. Ve en ellos cómo los usó Dios, y así también te usará a ti. Dice, es fácil sentirse enojado o herido en estas situaciones, cuando por estar haciendo el bien, los otros son desagradecidos, se levantan chismes en contra, pero como dice más adelante, pero como señalamos, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. No olvidemos, si al Señor Jesucristo, que vino, amó al mundo, hizo el bien y dio su vida, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo nos tratarán a nosotros, seguidores de Cristo? De la misma manera. Pero ¿cómo se sostuvo el Señor Jesús? Él se sostuvo mirando a su Padre. ¿Cómo nos sostendremos nosotros? Mirando a Jesús. Vemos aquí en Ezequiel cómo Dios tuvo que utilizar lo más precioso de Ezequiel para enseñarle a su pueblo, para hacerle un llamado a ese pueblo. Porque el pueblo no quería. Era de dura cerviz. Primeramente, les presentó lo de sus dos hermanas. Presenta allí a dos hermanas, a Jola y a Joliba, dos hermanas. A Jola a Samaria y a Joliba a Jerusalén. O sea, estaba el pueblo de Israel, las 10 tribus, y a Joliba las dos tribus. Pero las dos conformaban al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué pasó con ellas? Teniendo un esposo, se prostituyeron y siguieron a los ídolos. Luego les viene la olla hirviente. Hace otro llamado el Señor, en el cual le dice al profeta que eche de la carne de mejor calidad
Y además de eso les dice que eche los huesos. Allí está mirando, enseñando que la carne, esa olla es el pueblo de Dios, es el pueblo de... Leamos no solamente Ezequiel 24 del 15 al 27, sino que yo les invito que después leamos y escudriñemos desde el capítulo 23, cuando les habla acerca de las dos hermanas, en el 24 acerca de la olla hirviente, donde les dice allí en el versículo 24:13, dice: y habla por medio de una parábola a la casa rebelde. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa agua en ella, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, y llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella hasta que hierva mucho. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está queriendo decirle a este pueblo? ¿Qué nos querrá decir también a nosotros con tantas cosas que están aconteciendo alrededor nuestro? ¿Seremos ciegos? ¿Seguiremos viviendo como que si nada va a ocurrir? No estamos escuchando la voz del Señor que nos está llamando a buscarle de corazón. El asedio, como vemos aquí del capítulo 24, del 1 al 14, el asedio de Jerusalén comenzó a principios del año. Y la parábola de la olla hirviente indica que la destrucción de Jerusalén es inevitable. La hora de juicio ha llegado. La olla representa a Jerusalén y la carne a sus habitantes. Y luego entramos a lo que quiere enseñarnos, a lo que le pasó al profeta, cómo Dios tuvo que utilizarlo, fíjense, de esa manera. Dice, versículo 15 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagas lamentación, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto por los muertos. Cíñete el turbante. Ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ese fue algo que duro para el profeta. Dice el verso 18: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel que así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, la delicia de vuestros ojos y la pasión de vuestras almas. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de gente de luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No haréis lamentación, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el Señor a través de esto que pasó al profeta con la muerte
de su esposa. Bueno, todo esto, cuando le dice allí que le quitó de golpe la delicia de sus ojos. La delicia de sus ojos es su esposa. Muere súbitamente, simbolizando con ello que el santuario, la delicia del pueblo, será destruido. La mayor catástrofe en la historia nacional está a punto de producirse. El pueblo perderá el templo, su centro de culto va a ser quemado. La capital, Jerusalén, será destruida. La independencia nacional desaparecerá. Se confiscarán las casas y las tierras. Muchos recibirán la muerte o serán heridos, y la mayoría marchará al cautiverio babilónico. Eso es lo que está diciendo el profeta que ocurrirá. ¿Qué es lo que está por ocurrirnos, hermanos? ¿Por qué estamos preparados para cuando estas cosas acontezcan? Aquí el profeta le estaba diciendo a ese pueblo cómo debía actuar. Las cosas vienen, querramos o no, van a ser y van a pasar. No podemos nosotros detenerlo, pero lo que sí podemos es prepararnos. ¿Y cómo? Haciendo las cosas que a Dios le agradan, permitiendo que Dios transforme nuestras vidas, que seamos verdaderos hijos e hijas de Dios. Piense usted, Ezequiel perdió a su esposa y él tuvo que mantener su cordura, su templanza, su dominio propio en esos momentos de dolor, y por lo que él estaba padeciendo, estaba haciendo un llamado a los demás. ¿Qué va a pasar con usted como hijo e hija de Dios? ¿Cómo lo verá usted? ¿Lo verá como algo que Dios permite para bien de los demás? ¿O actuará enojado contra Dios? Cosas están por venirnos. ¿Cómo actuaré? ¿Como un verdadero hijo de Dios? ¿O como alguien que solamente lleva el nombre y que en momentos de dificultad va a actuar como alguien que no conoce a Dios? Por eso dice allí en la lección, en Ezequiel 24:24, que nos dice 24, Ezequiel, pues os será por señal. No olvidemos eso. Ezequiel, o sea, lo que él estaba viviendo en carne propia, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel simbolizaba y el sufrimiento que enfrentó. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos
rotos. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía. Dios honró a Moisés en extremo, concediéndole el privilegio de hablar con él cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Le fue permitido ver la brillante luz y la excelsa gloria que envuelve al Padre. Por medio de Moisés, libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la prosperidad de Moisés una nación poderosa, pero el profeta demostró su amor por Israel, intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia, suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro o que aplacara su ira y perdonara a Israel. Eso está en Primeros Escritos, página 162. Por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Fue afligido por toda angustia de la humanidad, y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quien haya participado de esta comunión de sus padecimientos, tiene el privilegio de participar también de su ministerio, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor tiene gracia especial para los que lloran, y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar a las almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida, y se convierte en bálsamo curativo para cuantos lloran. El Padre de misericordia y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 16. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. El pobre de espíritu, que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde de corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada al cielo. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 268. Al final de la lección nos dice: tarde o temprano, la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos
para ayudar a otros? ¿Qué respondemos? Solo tú puedes responderlo, porque es tu experiencia ante los crisoles. ¿Cómo has pasado? Te has sostenido en Jesús, te has aferrado de Él, has mantenido la templanza en tu vida. Todo eso es posible si el Espíritu Santo es el que reina en ti. Y eso será posible si Cristo Jesús es el Señor y Dios en tu vida. Hagamos de ello lo más importante en nuestra vida. Y pase lo que pase, nada ni nadie nos apartará de Jesús. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.